Muy buen día para todos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de delirium postoperatorio en ancianos, enfocándonos en aquellas acciones que podemos hacer como anestesiólogos. Para empezar, entonces, es muy importante recordar una serie de conceptos que son básicos, pero que a su vez son muy importantes para comprender algunas de las cosas que posteriormente les explicaré. Lo primero es que dentro del espectro del deterioro cognitivo posoperatorio se agrupan dos conceptos. Primero está el delirium, que el delirium es una entidad clínica que está caracterizada por un déficit atencional agudo que es fluctuante. Esto es muy importante, la fluctuación en los síntomas, pero además de este déficit atencional agudo, puede estar caracterizado por alteraciones fluctuantes de la conciencia, de la cognición y de la percepción. Típicamente puede presentarse en las horas siguientes a la cirugía e incluso hasta varios días después, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, y puede estar manifestado por una serie de síntomas que son muy diversos y van desde el espectro de lo hiperactivo, pasando por lo hipoactivo o con síntomas mixtos, como les voy a mostrar más adelante. Este delirium posoperatorio puede preceder o incluso ser un factor de riesgo para la otra entidad que es la disfunción neurocognitiva moderada, que también se conoce como disfunción cognitiva posoperatoria. En el caso de la disfunción cognitiva posoperatoria, ya contamos con una alteración permanente de la memoria, de la concentración, de la comprensión del lenguaje y de la integración social. Si realizáramos pruebas neuropsicológicas en estos pacientes, podríamos encontrar alteración de las mismas y característicamente esta disfunción cognitiva se va a presentar entre una semana después de cirugía, incluso hasta un año después de la cirugía, siendo su incidencia aproximadamente del 10 al 12% de los pacientes quirúrgicos. Como les decía entonces, el delirium es un desorden neuropsiquiátrico agudo que está caracterizado por la alteración fluctuante de la conciencia, de la atención, de la cognición y de la percepción, y no necesariamente tiene que estar presente desde que el paciente se despierta de la cirugía. Puede aparecer en las horas posteriores, entonces el hecho de que el paciente no lo tenga al despertarse no significa que no lo vaya a tener más adelante. Es muy importante recordar que hay tres subtipos de delirium: está el hiperactivo, está el hipoactivo y está el mixto. ¿Por qué es importante esto? Porque la forma hipoactiva, que está presente en casi el 40% de los casos de delirium, únicamente se reconoce en el 20 al 50% de los pacientes, porque a menudo suele ser confundido con apatía, con síntomas depresivos. Se asume que el paciente no desea colaborar con su tratamiento y no se hace el diagnóstico adecuado de delirium y por lo tanto no se interviene de la mejor forma posible. Respecto a la incidencia del delirium posoperatorio, tenemos que en la población quirúrgica general esta va a estar entre el 2 y el 3% cuando se trata de cirugía electiva. Sin embargo, y como ya lo vamos a ver más adelante, según el tipo de cirugía y según la edad del paciente, esta incidencia puede aumentarse considerablemente. Y es así como se ha visto que en los pacientes mayores de 60 años, que representan un grupo poblacional muy grande y que se proyecta que puede triplicarse el número hacia el 2050, la incidencia del delirium posoperatorio va a estar en el orden del 10 al 60%, dependiendo, como les digo, de el tipo de cirugía al que se someta el paciente. Pero no solo es importante hablar del tema debido a su alta incidencia en grupos seleccionados, sino que hay otra serie de factores que hacen que sea muy importante abordar este. ¿Por qué? Porque el delirium postoperatorio puede tener ciertas consecuencias clínicas desfavorables, como ya les voy a mostrar. Es algo que se puede prevenir si se interviene el riesgo de forma adecuada. Y además, una vez que el delirium se ha establecido, es muy difícil brindar un tratamiento eficaz. Entonces, por eso la prevención sigue siendo la mejor estrategia para abordar estos pacientes. El hecho de que el paciente presente delirium postoperatorio lo expone a un mayor riesgo de presentar ciertos eventos indeseables, que en este caso pues llamamos consecuencias del delirium postoperatorio. En primer lugar, tenemos que hay un mayor riesgo de presentar disfunción neurocognitiva a largo plazo, pero no solamente esto.
sino que se ha visto que los pacientes con delirium posoperatorio tienen una mayor duración de estancia hospitalaria, que puede ser incluso de 2 a 3 días más en comparación con aquellos pacientes que no tienen delirium posoperatorio, y esto incrementa la probabilidad de presentar otras complicaciones y además incrementa los costos de atención en salud, que se ha visto que pueden ascender hasta 6.9 billones de dólares al año solo por la atención del delirium posoperatorio o de las complicaciones asociadas a este. Tenemos también que estos pacientes tienen un mayor riesgo de reconsulta o de institucionalización posoperatoria, porque en ellos se puede alterar todos los procesos de pensamiento, de percepción, sus niveles de actividad. Y esto a su vez está relacionado con la otra consecuencia, que es la pérdida de independencia de los pacientes y que puede hacer que todas las decisiones de allí en adelante queden a cargo de un familiar del paciente. Finalmente, ¿qué tenemos? Que el delirium posoperatorio puede asociarse también a un mayor riesgo de muerte, incluso a 30 días, porque se ha visto que puede ascender este riesgo al 7 a 10% cuando se compara con el 1% de riesgo de muerte en aquellos pacientes que no presentan delirium posoperatorio. Como les mencionaba en una diapositiva anterior, casi hasta el 30 a 40% de los casos de delirium posoperatorio son prevenibles, pero para su prevención se necesita la ejecución de un trabajo y la participación de un equipo multidisciplinario, porque de lo contrario no es posible prevenir esta entidad. Además, recordemos lo que les mencionaba, que una vez el delirium aparece, el tratamiento es limitado y cualquier medida que se tome una vez el delirium se ha instaurado tiene poco efecto en la disminución de la severidad, la disminución de su duración o en la probabilidad de recurrencia. Para poder entender el motivo de por qué es importante tomar algunas acciones para prevenir la aparición del delirium posoperatorio, es muy importante entender de dónde viene o cuáles son las hipótesis que se han planteado en la fisiopatología del delirium posoperatorio. Las hipótesis que se han planteado, entonces, tenemos en primer lugar la de la neuroinflamación. Se ha reportado como tal que la elevación, bien sea preoperatoria o posoperatoria, de PCR, de interleuquina 6, de interleuquina 8, está asociada con un mayor riesgo de delirium posoperatorio. ¿Por qué se ha planteado esto? ¿Qué puede tener allí de relación la inflamación con la génesis del delirium posoperatorio? Pues se ha planteado que esta inflamación puede alterar la permeabilidad o la integridad de la barrera hematoencefálica, y esto hace que sea más factible que los mediadores inflamatorios ingresen al sistema nervioso central y aumente su cantidad en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué produce esto? Puede estar relacionado con pérdida de la plasticidad sináptica, con neuroapoptosis y con alteración de la neurogénesis. La segunda hipótesis que se ha planteado es la alteración de la actividad de los neurotransmisores, y esto está dado por alteraciones de la actividad glutamatérgica, por una disminución de la actividad colinérgica muscarínica y un aumento de actividad dopaminérgica. Finalmente, tenemos la hipótesis de que se presenten eventos cerebrovasculares subclínicos, porque de hecho se ha reportado que enfermedades que incrementan el riesgo de estos eventos cerebrovasculares, como son la hipertensión, la fibrilación auricular, los SBs previos, todos son factores de riesgo para el desarrollo de delirium postoperatorio. Y se ha encontrado incluso que se ha encontrado evidencia radiológica de isquemia cerebral en 7 a 10% de los pacientes ancianos que son llevados a cirugía, y esto se ha asociado con más del doble de riesgo de delirium posoperatorio. Llegamos entonces a este punto en el cual nos preguntamos cómo vamos a abordar a este tipo de pacientes. El abordaje de estos pacientes puede simplificarse en una serie de 4 pasos. Primero, debemos identificar qué pacientes están en riesgo de tener delirium posoperatorio, para, en un segundo paso, estratificar cuál es ese riesgo de los pacientes de presentar delirium posoperatorio. Una vez identifiquemos los pacientes con riesgo y estratifiquemos este riesgo, viene el tercer paso, que es intervenir estos factores de riesgo y que es uno de los pilares para la prevención de la aparición de este delirium posoperatorio. Y en un último punto hablaremos de todo lo que es las consideraciones relacionadas a los pacientes que ya tienen el delirium instaurado
cómo se tratarían y cómo se abordarían. Pero lo primero, entonces, es empezar a hablar de todo lo que es la identificación de aquellos factores de riesgo para delirium postoperatorio. Un estudio reciente encontró 5 principales factores de riesgo para la génesis o para la aparición de delirium postoperatorio en pacientes geriátricos que eran llevados a procedimientos ortopédicos. El primero fue la edad mayor de 70 años, el segundo fue la anestesia general, el tercero fue una duración de cirugía mayor a 3 horas, el cuarto fue la hipotensión intraoperatoria, porque de hecho se encontró que por cada 10 milímetros de mercurio de reducción en la presión de perfusión cerebral, había un riesgo casi del doble de presentar delirium postoperatorio. Y finalmente se encontró que la disfunción afectiva preoperatoria, sobre todo pues porque esto está involucrado con el imbalance de los neurotransmisores, podría estar relacionado con la génesis del delirium postoperatorio. Pero estos 5 factores de riesgo no son los únicos que se presentan en este grupo de pacientes. Tenemos también los factores de riesgo que los agrupé en una serie de categorías para que sea un poco más fácil su comprensión. En primer lugar, están aquellos factores asociados con el proceso de envejecimiento en sí mismo. En segundo lugar, estarían los factores de riesgo relacionados con comorbilidades del paciente. Y finalmente tendríamos los factores de riesgo relacionados como con el periodo perioperatorio. Dentro de los factores de riesgo asociados al envejecimiento tenemos en primer lugar la disminución del aclaramiento renal. ¿Por qué la disminución del aclaramiento renal es un factor de riesgo para delirium postoperatorio? Porque esto puede hacer que se acumule los medicamentos que son deliriogénicos y por esto haría más probable que se presente el delirium postoperatorio. Segundo, tenemos el compromiso cognitivo y funcional. Y tercero, aquellos pacientes que tengan deprivación sensorial de algún tipo, bien sea auditiva, visual, también están expuestos a un mayor riesgo de tener delirium postoperatorio. Segundo, tenemos todo lo que es relacionado con las comorbilidades. En primer lugar, tenemos la demencia preexistente, que es uno de los predictores más fuertes o uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de delirium postoperatorio, pero también tenemos otras entidades como son la anemia o un hematocrito preoperatorio bajo. La deficiencia nutricional y la hipoalbuminemia también están asociados con un mayor riesgo de tener delirium postoperatorio, el abuso de alcohol, alteraciones metabólicas y neurológicas y alteraciones cardíacas o respiratorias, sobre todo porque se puede comprometer todo lo que es la perfusión cerebral, la oxigenación tisular cerebral. Finalmente tenemos lo que son los factores de riesgo relacionados con el periodo perioperatorio. Dentro de estos se encuentran las pérdidas sanguíneas intra y posoperatorias, el tipo de cirugía, porque se ha visto, por ejemplo, que en cirugías como son las de columna cervical puede verse afección del seno carotidio. Esto haría que se incremente el tono vagal y se puede comprometer la perfusión cerebral. Pero dentro de estas cirugías también está incluido todo lo que es la cirugía pélvica o las cirugías mayores de emergencia, como ya les voy a mostrar a continuación. Tenemos también como factor de riesgo en este ámbito lo que es la técnica quirúrgica, que va muy en relación con lo que les mencionaba de la manipulación, por ejemplo, del seno carotidio, pero también las cirugías abiertas o entre más grandes sean, pueden ser un factor de riesgo para delirium postoperatorio. Por eso, en los pacientes que tienen un mayor riesgo se prefieren las técnicas mínimamente invasivas. Tenemos la presencia de infecciones también como un factor de riesgo. El dolor mal controlado puede ser también un factor de riesgo y allí es importante recalcar que no solamente es el dolor producido por la cirugía en sí misma, sino que también es importante el dolor preexistente asociado a enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo. El caso es que cualquier dolor que no esté bien controlado puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de delirium postoperatorio. Y finalmente, la alteración del sueño también se ha incluido dentro de los factores de riesgo. Tenemos la fragilidad, que la fragilidad no la incluí dentro de la categoría allí de envejecimiento, porque podemos tener una persona que no sea anciana y puede ser frágil, entonces la fragilidad también sería un factor de riesgo aquí. Y finalmente tenemos todo lo relacionado con los medicamentos, que les haré como
un recuento más profundo o más preciso al respecto en una diapositiva posterior. Respecto a los tipos de cirugía y su relación con el riesgo de delirium posoperatorio, tenemos que para cirugía de columna este riesgo puede ser del 10 al 20%. En el caso de procedimientos urgentes, este riesgo va a aumentar casi hasta el 45%. Cuando se trata de pacientes con cirugías complejas que necesitan manejo en unidad de cuidados intensivos durante el periodo posoperatorio, el riesgo puede ir del 20 al 50%. Y sin duda, el grupo en el cual se ha estimado un mayor riesgo de delirium posoperatorio es en aquellos pacientes que son intervenidos por fractura de fémur, en los cuales el riesgo puede estar asociado, bueno, o puede incrementarse casi hasta un 70%. Hay muchas explicaciones para esto. Se ha planteado como tal que una fractura como tal del fémur está asociada a pacientes ancianos, frágiles. Además, el dolor perioperatorio también es un problema allí significativo y la cirugía además se suele hacer en un contexto de emergencia con un tiempo limitado para poder optimizar en forma preoperatoria a estos pacientes y disminuirles el riesgo de delirium posoperatorio. Respecto a los medicamentos, es importante también mencionar algunas cosas. Los medicamentos en sí mismos, solo los medicamentos pueden estar relacionados casi con el 39% de todos los casos de delirium posoperatorio. ¿Qué medicamentos se han visto relacionados con mayor probabilidad de tener delirium posoperatorio? Primero, todo lo que son los antihistamínicos, medicamentos como los antihipertensivos, que en este caso se hace mención de la metildopa, pero también se ha visto que los beta bloqueadores pueden incrementar el riesgo de delirium posoperatorio hasta en 2.06 veces. Tenemos todo lo que son los medicamentos para el manejo de la enfermedad de Parkinson, los barbitúricos, las benzodiazepinas, el litio, los opioides también se han visto relacionados allí con la génesis de delirium posoperatorio, en especial todo lo que es la meperidina, y también tenemos los antidepresivos tricíclicos, sobre todo lo que corresponde a la amitriptilina. También se ha hecho mención que fármacos como los esteroides, la metoclopramida o medicamentos antieméticos también están relacionados allí con la aparición de delirium posoperatorio y hay otros tipos de medicamentos como son los relajantes musculares que también se han relacionado con la aparición de delirium posoperatorio. Pero es importante también hacer como mención que no solamente va a influir el tipo de medicamento, sino el número de fármacos que se tomen, porque aunque el paciente tome medicamentos que normalmente no están asociados con delirium, si los toma en suficiente cantidad como para considerar que se trata de un paciente con polifarmacia, este riesgo de delirium posoperatorio puede aumentarse considerablemente. En el caso de las benzodiazepinas, el riesgo de delirium puede ser hasta de 2.5 veces más. Una vez establecidos lo que son los factores de riesgo, viene el segundo paso, que sería la estratificación del riesgo. ¿Por qué es importante? Porque con una adecuada estratificación del riesgo, el delirium posoperatorio podría manejarse a través de estrategias de reducción del riesgo, intervenciones profilácticas y también nos permite detectar aquellos pacientes con alto riesgo y que deberían monitorizarse o vigilarse de forma más cercana, más frecuente y por más tiempo para poder detectar el delirium una vez aparezca y poderlo intervenir lo más oportunamente posible. Las principales limitaciones de usar los scores de riesgo es que la mayoría de estos puntajes o de estos scores están validados únicamente usando un tipo específico de pacientes, bien sea pacientes médicos o en un tipo específico de cirugía, como por ejemplo dedicado solo a cirugía ortopédica, que esto hace difícil que estos scores de riesgo puedan ser aplicados en las poblaciones quirúrgicas generales. Por ejemplo, tenemos este score desarrollado por Kim y sus colegas, en el cual se
abordaron o se tomaron casi 6.000 pacientes con fractura de cadera y después de hacer los análisis respectivos propusieron un sistema de puntaje, un sistema de score basado en 9 ítems. Dentro de los ítems que estaban incluidos aquí estaba lo que era el delirium preoperatorio, la presencia de demencia, la edad del paciente, y aquí se hacía la diferenciación dentro de las diferentes edades entre 60 y 69, 70 y 79 años o un mayor puntaje para aquellos pacientes con 80 o más años de edad. También se tenía en cuenta las comorbilidades médicas, la clasificación ASA, el grado de dependencia funcional, si el paciente fumaba o no, si el paciente tenía presencia de respuesta inflamatoria sistémica, y también se incluía el uso preoperatorio de cualquier ayuda para la movilidad. Se establecieron una serie de categorías de riesgo, por decirlo así, en relación al número de puntos que obtenía el paciente, y según el puntaje podíamos tener una probabilidad estimada de delirium que iba desde 4.5% cuando no se tenía ningún punto hasta un 92% cuando el puntaje era de 20 puntos, que era el puntaje máximo. Otro de los scores de riesgo planteado para la evaluación del riesgo de delirium postoperatorio es el score Delphi. Este score consiste de 10 ítems como tal y fue validado internamente en una cohorte de 553 pacientes quirúrgicos, dentro de los cuales se incluían procedimientos quirúrgicos abdominales, vasculares y de trauma. De este score se encontró un valor predictivo positivo del 70% y se encontró un valor predictivo negativo del 95.7%, pero fue un estudio que se realizó en un único centro y por lo tanto todavía se requieren más estudios de validación externa para poderlo aplicar en otro tipo de poblaciones. Lo siguiente de lo cual debemos hablar es de todas las medidas para intervenir los factores de riesgo detectados, que son como el pilar para la prevención del delirium postoperatorio. La prevención del delirio postoperatorio contamos con estrategias farmacológicas y no farmacológicas, pero estas estrategias no deberían utilizarse en forma aislada, es decir, pues deberían utilizarse en forma combinada, porque se ha visto que la combinación de las estrategias farmacológicas y no farmacológicas reducen el número de pacientes con delirium severo de un 28.1% a un 11.3%, pero además esta combinación puede acortar efectivamente la duración del delirium, que puede ir desde 5 días más o menos, comparado con aquellos pacientes en donde se usan estrategias aisladas en los cuales el delirium o el tiempo del episodio puede prolongarse hasta por 10.2 días. Las medidas para la intervención del riesgo pueden realizarse en diferentes contextos o en diferentes momentos del periodo perioperatorio, como son el preoperatorio, el intraoperatorio o el posoperatorio. Dentro de las medidas preoperatorias tenemos en primer lugar la valoración geriátrica, que gracias a este abordaje multidisciplinario podemos evaluar sistemáticamente los pacientes ancianos, podemos definir como las necesidades especiales o las necesidades de cuidado que van a tener estos pacientes, podemos optimizar sus comorbilidades, evaluar como tal todo su estado funcional, su estado psicológico, cualquier aspecto social que pueda interferir en el adecuado desenlace posoperatorio de estos pacientes ancianos y que puedan estar relacionados con el desarrollo de delirium posoperatorio. En segundo lugar, tenemos lo que es el ajuste de los medicamentos. Dentro de esto debemos realizar una historia detallada del uso de medicamentos por parte del paciente. ¿Cuál es el propósito con esto? Primero, evitar la polifarmacia, evaluar las interacciones posibles que puedan tener estos medicamentos con los fármacos que vamos a usar como anestesiólogos y en la medida de lo posible evitar los anticolinérgicos. El caso de los antidepresivos es importante mencionarlo porque cuando el paciente los usa en forma crónica no deberían suspenderse, si bien se ha demostrado que su uso puede estar relacionado con un mayor riesgo de delirium postoperatorio. Pero en lugar de suspenderlos, si tenemos la posibilidad de hacerlo, podría realizarse el cambio por una alternativa menos tóxica, por decirlo así, o que tenga menos riesgo de provocar delirium postoperatorio, como es el caso del cambio de amitriptilina por nortriptilina.
Lo siguiente en este aspecto es realizar un adecuado manejo del dolor, pero en este caso se trata del dolor prequirúrgico que pueda tener el paciente, porque se ha encontrado en muchos estudios observacionales que el dolor preoperatorio puede asociarse con 1.5 a 3 veces más de riesgo de tener delirium posoperatorio. Lo siguiente es optimizar las comorbilidades, entonces recordemos, por ejemplo, que la anemia preoperatoria o la hipoalbuminemia pueden ser factor de riesgo para delirium posoperatorio, entonces esto podríamos optimizarlo desde antes. En el caso de que el paciente tenga algún grado de deprivación sensorial, deberíamos permitir o arreglar todo para que el paciente pueda tener acceso fácil a sus ayudas visuales o a sus ayudas auditivas durante todo el periodo perioperatorio. También podemos realizar una evaluación nutricional y la optimización al respecto si es necesario, solicitar terapia física, acompañamiento por psicología, sobre todo cuando se trata de pacientes con disfunción afectiva preoperatoria, y finalmente tenemos el evitar el ayuno prolongado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el ayuno para líquidos se extiende más allá de 6 horas, esto puede ser un factor de riesgo para delirium postoperatorio, pues en diferentes estudios se ha visto que el riesgo puede aumentarse hasta en 10.6 veces. Finalmente, es importante recordar que las cirugías o la programación de las cirugías urgentes no debería retrasarse por cosas que no influyan como tal en el desenlace perioperatorio del paciente. Hay otra cosa en el ámbito preoperatorio que es muy importante tener en cuenta, y es que en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de delirium postoperatorio debería hacerse una discusión completa con el paciente y con su familia, además, porque debido a ese riesgo de tener delirium postoperatorio se debería establecer con anterioridad a la cirugía quién va a ser la persona encargada del cuidado del paciente en el periodo postoperatorio. En lo que respecta al periodo intraoperatorio, lo primero es evitar fármacos con acción anticolinérgica. Lo segundo es realizar una administración de líquidos guiado por meta. Debemos mantener siempre un adecuado estado de hidratación, propender por mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Hay diferentes estudios que se han realizado en los cuales se ha encontrado que el administrar estos líquidos guiados por metas puede reducir hasta en un 70% la incidencia de delirium postoperatorio, y por eso es que es tan importante manejar en forma adecuada los líquidos endovenosos. Lo siguiente es evitar la hipotensión y evitar la hipotermia. En el caso de la hipotensión intraoperatoria significativa, pues a menudo se necesita el uso de fármacos vasoactivos, y muchos estudios observacionales han encontrado que el delirium postoperatorio se asocia con un mayor requerimiento de vasopresores intraoperatorios. Pero los estudios que se han realizado hasta el momento se han realizado en el contexto de cirugías de alto riesgo, y esto puede explicar como tal los resultados positivos. ¿Por qué podría suceder esto? Se ha planteado que tal vez este requerimiento aumentado de vasopresores representa un mayor grado de compromiso cardiovascular cuando se compara con el grupo de pacientes que tienen hipotensión transitoria. El caso es que debería evitarse a toda costa o propender por mantener una normotensión en estos pacientes. Respecto a la prevención de la hipotermia, se ha encontrado en pequeños estudios que los pacientes que tienen temperatura más baja, sobre todo cuando es menor a 34.5 grados, tienen el mayor riesgo de desarrollar delirium postoperatorio. Lo siguiente es intentar limitar al máximo las pérdidas sanguíneas y, si es posible, usar el Cell Saver para restaurar el valor de hematocrito, porque se sabe que la transfusión como tal de productos sanguíneos almacenados y procesados puede desencadenar fenómenos de inflamación sistémica. Y de hecho, varios estudios observacionales han reportado que la transfusión perioperatoria está asociada con un mayor riesgo de tener delirium postoperatorio. Pero además se ha visto que hay como tal una relación dosis dependiente entre el volumen de sangre transfundido y el riesgo de delirium postoperatorio. Entre más se transfunda sangre, mayor riesgo de delirium postoperatorio hay.
No obstante, en los diferentes estudios realizados al respecto se hace la salvedad de que esta transfusión intraoperatoria pues está asociada a muchos otros factores como el valor de hemoglobina preoperatoria, las pérdidas sanguíneas intraoperatorias, la estabilidad hemodinámica y todo esto puede confundir como tal la asociación. Lo siguiente es como tal la técnica de anestesia. Dentro de la técnica de anestesia, recordemos que en el caso de los receptores colinérgicos, hay diferentes fármacos usados comúnmente en anestesia que pueden interferir con su funcionamiento y se ha visto que los anestésicos volátiles, la morfina, el fentanil pueden ejercer una acción inhibitoria sobre estos receptores colinérgicos y esta es una de las hipótesis en la generación del delirium postoperatorio. Dentro de los activadores o estimulantes de los receptores colinérgicos, únicamente pues se encuentra como tal el atracurio, los demás tendrían acciones inhibitorias. En el caso de la ketamina, contamos con estudios en los cuales se ha mostrado que su uso no incrementa el riesgo de delirio. Otro elemento importante a tener en cuenta aquí es como tal la monitoría electroencefalográfica, que puede estar relacionada con la monitoría de la profundidad anestésica. Se cree que la anestesia demasiado profunda unida a a factores de riesgo del paciente o factores de riesgo quirúrgicos pueden incrementar como tal el riesgo de delirium postoperatorio. Por eso muchos estudios han investigado la asociación entre la profundidad de la anestesia y el delirium postoperatorio. Cuando se trata de sedación, se ha visto que la sedación profunda, definida por un índice biespectral de 50, está asociado con un mayor riesgo de delirium postoperatorio comparado con un BIS de 80. En el caso de anestesia general, se ha demostrado que valores de PIS tan bajos como 35 o menos de esto están asociados con un mayor riesgo de delirium postoperatorio cuando se compara con valores un poco más altos como es un BIS de 50. Lo otro importante es el adecuado manejo del dolor y establecer estrategias de analgesia multimodal, porque hay diferentes estudios que han encontrado que los scores de dolor postoperatorio más altos están asociados con un incremento en el riesgo de delirio. Pero también es importante recordar que el uso de opioides, sobre todo aquellos que tienen una duración de acción más prolongada, se ha asociado igualmente a un mayor riesgo de delirium postoperatorio. Entonces, por esto es que se ha planteado la importancia de un esquema de analgesia multimodal ahorrador de opioides para disminuir la probabilidad de delirium postoperatorio. ¿Qué estrategias tenemos aquí a la mano para disminuir como tal los requerimientos de opioides postoperatorios? Primero, pues el uso de anestesia regional o segundo, pues el uso de anestesia neuroaxial. Cuando se usa de forma adecuada, la anestesia regional puede dar una analgesia adecuada y además puede reducir lo que es la respuesta al estrés quirúrgico y puede estar relacionado con una menor liberación de marcadores o de mediadores proinflamatorios. De hecho, hay estudios en los cuales se ha evidenciado que el uso de anestesia regional está asociado de forma independiente con una incidencia del 20 al 40% menor de delirium postoperatorio. También dentro de todo este plan de analgesia multimodal disponemos del uso de AINES o el uso de acetaminofén, porque se ha visto que su uso en forma regular con horario puede disminuir igualmente la aparición de delirium postoperatorio, sobre todo porque disminuyen la cantidad de mediadores proinflamatorios. Finalmente, en lo que respecta al área intraoperatoria, se ha planteado el uso de medicamentos como el haloperidol o la dexmedetomidina. Respecto al haloperidol, no se han encontrado, o sí, no se han encontrado como diferencias significativas o algo que esté a favor de su uso para la prevención del delirium postoperatorio y por el contrario, debido a que este medicamento está asociado como con la prolongación del intervalo QT, se ha desaconsejado su uso como forma de prevenir el delirium postoperatorio.
Respecto a la dexmedetomidina, se ha sugerido que este medicamento puede tener efectos neuroprotectores porque reduce la expresión de mediadores inflamatorios, reduce la activación de la microglía y puede reducir además lo que es la neuroapoptosis. La información respecto al uso de este medicamento puede ser un poco controversial porque hay estudios en los cuales se soporta su uso para la prevención del delirium postoperatorio, pero hay otros estudios en los cuales no se ha encontrado diferencias estadísticamente significativas. Respecto al momento en que debería administrarse la dexmedetomidina, también ha habido controversia, pues algunos autores plantean que podría ser más beneficioso administrarlo durante el intraoperatorio, otros en el posoperatorio, pero contamos con el estudio de Cheol Lee y todos los demás investigadores en este grupo, en los cuales compararon tres grupos de pacientes. Tenemos un primer grupo de pacientes en el cual administraban un bolo de dexmedetomidina de 1 microgramo por kilogramo y continuaban una infusión de 0,2 a 0,7 microgramos kilogramo hora durante la cirugía. Tenían un segundo grupo de pacientes en el cual administraban un bolo de 1 microgramo por kilo del medicamento antes del final de la cirugía y también tenían un tercer grupo en el cual administraban un bolo de solución salina 15 minutos antes de la cirugía. Se encontró que la incidencia de delirium en el primer grupo, es decir, en aquellos pacientes que recibían el bolo intraoperatorio seguido por la infusión de dexmedetomidina, tenían una menor incidencia de delirium postoperatorio y el delirium, una vez aparecía, era más corto cuando se comparaba con los otros dos grupos de intervención. Finalmente, en lo que respecta a las medidas de intervención que podemos realizar en el periodo postoperatorio, tenemos todo lo que es el manejo de dolor, que de eso ya les he hablado, es importante realizar un adecuado manejo del dolor, propender que el paciente se movilice en forma temprana, iniciar en forma temprana la vía oral, aplicar medidas de reorientación como son brindar instrucciones claras, promover un contacto visual frecuente, tener acceso a gafas, audífonos, a prótesis dental, tener luces bajas en el ambiente, evitar medicamentos vía oral en la noche si no son absolutamente necesarios, permitir que los familiares ingresen a acompañar al paciente desde periodos postquirúrgicos tempranos, porque la aplicación de estas medidas puede reducir hasta en un 40% la incidencia del delirium postoperatorio. En el caso de que se presente síndrome de abstinencia, en el caso de los pacientes alcohólicos, también deberíamos intervenir esto y otros medicamentos como son la melatonina u otros antipsicóticos como la quetiapina no tienen suficiente evidencia en cuanto a la prevención del delirium postoperatorio. Un cuarto paso, entonces, es ya todo lo relacionado con el abordaje de los pacientes en quienes se ha instaurado el delirium pese a todas las medidas de prevención que hemos ejecutado. En este caso, el diagnóstico del delirium postoperatorio puede ser retador porque el delirium puede presentarse como agitación en el caso de los pacientes con delirium hiperactivo o con síntomas negativos, por decirlo así, en el caso de los pacientes que tienen un delirium hipoactivo y además estos síntomas tienden a fluctuar significativamente, entonces por eso toca realizar como una valoración constante. Y a pesar de la disponibilidad de las herramientas diagnósticas, el delirium comúnmente se confunde con depresión o con demencia, como les mencionaba al inicio de la presentación. Además, las valoraciones neurocognitivas formales consumen tiempo, suelen ser usadas solo por especialistas, como en el caso de la escala CAM, que necesita un entrenamiento específico para poderla ejecutar de manera apropiada y por eso es que ciertos métodos abreviados, se han propuesto para el diagnóstico de delirium. Dentro de estos métodos se incluyen como tal el método de valoración de confusión. También tenemos disponible como tal la escala 2, esta escala. En el caso de esta escala se cuenta con una serie de elementos que se deben valorar hasta 3 veces al día según el momento del turno y en diferentes estudios se ha encontrado que el personal, como por ejemplo el de enfermería, se siente más a gusto con la aplicación de estas escalas, es más fácilmente ejecutable y por eso se puede hacer un seguimiento como más preciso de los pacientes.
Es importante recordar que independientemente de la escala que se use, pues el personal debe estar entrenado y debe aplicarse por lo menos 3 veces al día o si se puede, pues un poco más. El tratamiento del delirium ya establecido se basa principalmente en el reconocimiento y el tratamiento de la posible causa. Entonces, debemos evaluar si hay presencia de dolor no controlado, si hay infecciones en curso, si el paciente está deshidratado, si tiene constipación, si cursa con retención urinaria y, según lo que encontremos en la clínica, podríamos solicitar para clínicos o ayudas diagnósticas para orientar como tal o para poder definir cuál es la causa de ese delirium postoperatorio, como que para clínicos, glicemia, niveles de electrolitos, un hemograma, ya todo guiado hacia lo que encontremos en la clínica, en el paciente. Debemos brindar un tratamiento de soporte, mantener una adecuada oxigenación, recordar como tal que las acciones, las intervenciones no farmacológicas no están asociadas con efectos adversos, entonces siempre van a ser la recomendación inicial. Y finalmente contamos con un arsenal de medicamentos que lastimosamente pues no tienen suficiente evidencia en lo que respecta al tratamiento del delirium postoperatorio ya instaurado. ¿De qué medicamentos disponemos? Contamos con benzodiazepinas que serían de utilidad en el caso de abstinencia alcohólica. En el caso de aloperidol, tenemos las mismas consideraciones que les mencionaba en diapositivas anteriores. No está recomendado como tal para la aplicación en estos pacientes, sobre todo por la generación de prolongación del intervalo QT. Otros antipsicóticos como son la quetiapina o la risperidona todavía no tienen evidencia suficiente que soporte pues como tal su uso en estos pacientes, si bien se ha mostrado que puede hacer que el episodio de delirium postoperatorio sea más corto, no se ha demostrado que disminuya su severidad ni tampoco se ha demostrado que disminuya la probabilidad de recurrencia. Contamos también con la melatonina, que se ha planteado que podría ser terapéutica en estos pacientes con delirium postoperatorio, pero igualmente se necesitan más estudios al respecto. Ya para terminar, entonces, como parte de las conclusiones, recordemos que el delirium postoperatorio puede ser una complicación común, sobre todo en la población geriátrica y en ciertos tipos de cirugías. Es una entidad que puede tener secuelas o consecuencias significativas, está asociado con una mayor carga para el sistema de salud y además las opciones de tratamiento para el delirium establecido son limitadas, no parecen reducir el riesgo de mortalidad ni de morbilidad asociado como tal con el delirium postoperatorio. Entonces, por ahora, el abordaje de los pacientes con riesgo de delirium postoperatorio o lo mejor para ellos sigue siendo el abordaje enfocado en la reducción del riesgo perioperatorio, en todas las estrategias que nos permitan intervenir ese riesgo. Siempre que sea posible, los pacientes de alto riesgo de delirium postoperatorio deberían ser evaluados en forma periódica, incluso hasta por 72 horas después de cirugía, y se recomienda no olvidar como tal las discusiones o la discusión del riesgo de delirium postoperatorio con el paciente, con su familia, para definir cómo se va a intervenir este riesgo, para definir quién va a ser el responsable de tomar las decisiones en el periodo postoperatorio con esos pacientes en caso de que llegasen a tener delirium postoperatorio. El abordaje de estos pacientes siempre va a ser multidisciplinario, no es algo que pueda hacer un solo especialista, se necesita la participación de diferentes profesiones o de diferentes especialidades, perdón, para poder llevar a un feliz término todo lo que concierne a los desenlaces posoperatorios y la disminución del riesgo de delirium postoperatorio.